Mientras observaba el cielo lleno de nubes que tronaban con fuerza, me percaté que alguien bloqueó mi visión. Se trataba de Ricardo, se sostenía su brazo perforado por un pedazo de vidrio que la explosión le encajó. Oye chico, ¿estás con vida? Mis ojos abiertos como platos lo habían asustado. No lo culpo, después de esa experiencia donde la muerte es una constante. Uno puede llegar a tener la conciencia entumecida y la mirada perdida. Sí. Estoy bien. Hablé, mientras agarraba una enorme bocanada de aire. Al igual que pegué un grito por el dolor que me consumía. Era agudo por la falta de estamina en mi cuerpo. Mis ojos empezaban a pesar del cansancio. Pero en eso él me brindó su mano. No pierdas el conocimiento. Hay que salir de este lugar. El fuerte tronar del cielo junto a un relámpago que iluminaba la ciudad entera, me hicieron abrirlos de golpe. Cerré los puños ensangrentados tratando de levantarme mientras las pequeñas gotas de lluvia comenzaban a pegar en mi rostro. Está a punto de llover con intensidad, debemos volver al refugio, aquí estamos expuestos. Se agachó ofreciéndome unas pastillas de analgésicos, que de inmediato acepté. Tragándolos, raspándome la garganta por lo seca que estaba. Casi me ahogo, aún así me tuve que levantar tembloroso listo para salir de ese lugar. Me volteé boca abajo manchándome las manos de la tierra de la calle junto a la humedad de la sangre de aquellos cadejos. Arrastrándome. Aunque dure muy poco tiempo en el suelo, pues Ricardo me auxilió una vez más. Estos analgésicos tardarán por el momento. Vamos, Ender. Hay que salir de aquí. Entre cojeos y pequeños brincos empezamos a salir de aquella calle, rumbo al lugar donde mis demás camaradas se encontraban. Seguían tirados en el suelo. De a poco se levantaban temblorosos por el dolor del fuerte empujón de la onda expansiva, al igual que el cansancio de la agitada carrera. El más fuerte de mis camaradas, César, tomó una de las maletas con medicamentos, las chicas hicieron lo mismo, mientras que Ricardo se llevó encima la única con armas que alcanzaron a sacar. Debemos irnos de aquí. Muy apenas abría su boca adolorida la pobre de Renata. Pero de inmediato Violeta se percató de algo. Esperen, debemos saber si hay sobrevivientes. No los hay. Nadie sobrevivió. Y si alcanzaron a salvarse, no debieron sobrevivir al incendio. Porque yo escuché sus gritos de agonía. Tenemos que salir de aquí ya. Muy a duras penas empezamos a caminar por donde veníamos a esta odisea. Ante tal dolor y cansancio, todos los demás se llevaron a la boca pastillas de analgésicos, tratando de encarar a la falta de estamina junto a los atroces dolores que nos impedían salir de esta ciudad. Perdimos mucho para llevarnos tan poco. Me repetía varias veces en mi mente. Apretaba los dientes del coraje junto a la impotencia de no poder haber hecho más durante aquella explosión. Incluso el temperamento me provocó aguantarme las lágrimas de impotencia por no prever aquel ataque de Adela. Al igual que más ira se acumulaba en mi pecho al ver la única maleta con armas. No son suficientes para un ataque en contra de la gobernante, y por si fuera poco la estación de policía ya no existía. Un atentado contra ella seguía siendo un sueño. Esto último solo incrementaban más mis ganas de poder quitárnosla de encima. Ante mi extremo sentimiento, logró convertirse en dolor físico que me hizo expresar en coraje. Maldita. Esa maldita bruja de Adela. Me las va a pagar. La lluvia empezaba a caer lentamente, de gotas pequeñas similares a las que brotaban de mis heridas, pasaron a ser un poco más intensas, mojando nuestros rostros. Limpiándonos de la ceniza junto a la tierra, sudor y sangre del combate. Bañando mis vendas empapadas de rojo hasta el punto de desenvolverlas dejando expuesto mis heridas. Aún así agradecí de que el agua las empezara a limpiar del líquido putrefacto de aquellos cadejos. Que curiosamente de líquido pasó a un polvo oscuro. Similar a cuando tallas un carbón en una parte rasposa de la banqueta. Tras un esfuerzo inhumano, llegamos nuevamente al bosque. En ese punto, la lluvia nos empapaba por completo. Tanto así que no podía distinguir si Renata y Violeta lloraban o tenían sus ojos inyectados en sangre por el agua en sus ojos o por la tristeza. Apenado ni siquiera traté de ofrecerles unas palabras. Pues seguía sintiéndome culpable en todo momento. Creo que no tenía el derecho de caer a descansar al suelo. No aguanto más. Debemos descansar. Vociferó César, quien tambaleando, casi se cae al suelo lleno de charcos de lodo. Ricardo levantó más su cabeza en búsqueda de algún refugio a nuestro alcance. No veo nada que esté a nuestro favor. Deberemos seguir andando. Pero vayan por debajo de los árboles, de ese modo evitarán mojarse.
Continuamos andando buscando algún refugio a pesar de que varias veces caíamos al suelo mojándonos en los charcos manchándonos también de barro. Carajo, creo que es la primera vez que fracasamos una misión, realmente me deprime. No te dejes caer, Renata. Vamos. Violeta levantó a la líder. Observaron al frente y continuaron hasta que Ricardo nuevamente observó a los alrededores. No tenemos alternativa, chicos, debemos llegar al pueblo. Si nos detenemos, podremos estar el triple de expuestos de los cadejos y los revividos. Además, la lluvia nos cubre demasiado la visión. Sigan andando. Solo un esfuerzo más. Aquello sin duda era un infierno en agonía mojada, que se extendía en nuestros cuerpos, pulsando una y otra vez, creciendo el malestar, tensándonos más por nuestros pasos ya convertidos en arrastres hacia aquel lugar que parecía imposible de llegar. Que se trataba de nuestro refugio. Por mi parte, el dolor junto a la impotencia me domaban, sintiendo únicamente el feroz instinto del frenesí asesino que el rostro de Adela me provocaba al recordarla, silenciando mis pensamientos de aquella pregunta que se generaba al principio. ¿Ya llegamos? Tal cual un niño diría tras una larga espera en el auto de su familia. Así fue hasta que por fin empezamos a reconocer entre la lluvia que distorsionaba nuestra visión las primeras referencias que se veían al principio del pueblo. Pude empezar a caminar. Para este punto. No sé si fue por ayuda del analgésico o la fuerza de mi maltrecha voluntad que aún se aferraba a luchar. Pero conseguí dejar de ser una carga para Ricardo. Al mismo tiempo que todos nosotros vimos el pueblo bajo la lluvia, sonreímos. A la vez que negamos la rendición ante unos centímetros de la salvación. Dimos un último empujón que fue de gran ayuda porque más gente de la resistencia se percató de nuestras presencias. Salieron de inmediato y gracias a ellos terminamos por acabar aquella caminata tortuosa. Abrí mis ojos de golpe cuando sentí la última venda abrazar por completo mi brazo derecho, gritando de dolor por la fuerza del mismo. Ahora podía sentir las vendas, no solo recorriendo ambos brazos sino todo mi torso. Al igual que la frescura junto al olor a menta que emitía un gel que entumecía los moretones generados durante mi batalla de ayer. Y los nuevos que aparecieron el día de hoy. Al igual que una gasa médica recorriendo gran parte de mi mejilla donde recibí los golpes de aquel cadejo. No era el único que se quejaba de aquel dolor. Mis amigos también fueron curados de las raspaduras que se hicieron durante nuestro escape, al igual que aquellos moretones de cuando la explosión los arrojó hacia la barda del parque. La última en quejarse fue Violeta, quien sin duda decía que no estaba acostumbrada al dolor físico. Pero aún así las mujeres que la atendieron decían que ya estaban por terminar de envolverla y de ponerle la pomada contra dolor. Al terminar de hacerlo, caminaron a la puerta pidiéndonos que no nos moviéramos mientras la medicina hacía efecto. Después nos dejaron solos postrados en 4 camas donde lo único que podíamos hacer era tragarnos la impotencia de estar incapacitados. Chicos, perdón por no poder hacer más. No tenía ni idea de que ella aparecería de nuevo. Dije tratando de que el odio de ellos no me consumiera tras abrir la boca. Aunque de inmediato la líder alzó su voz. No te sientas así. No pensábamos que seguir presionándote te harían más heridas. Creo que tampoco nos preocupamos por ti en ese momento. Así que también tú. Discúlpanos. Te creíamos un dios y no alguien como nosotros. No. Yo también tengo la culpa. Pensaba que sería suficiente conmigo. Pero mis poderes fueron menos que el día de ayer. Me confié en creer que serían igual de poderosos. Aunque al menos descubrí una nueva cosa. Que quizás les pueda interesar. Tras esas palabras nos quedamos en silencio por un rato más. Hasta que por fin la pomada junto a los analgésicos hicieron su efecto otorgándonos un pequeño respiro para tan siquiera poder mover nuestra boca sin que el rostro nos doliera. Esta vez los demás ya no estaban reposados en cama. A excepción mía. Pero no quería verme débil ante ellos. Así que me senté en el colchón recargándome en la cabecera. Entonces, ¿qué fue lo que descubriste? Mientras luchaba contra los cadejos. Concentré una gran cantidad de poder en mi mano derecha. Fue tanta que se formó una esfera celeste que al momento de lanzar un golpe de karate, la energía se moldeó como si del filo de una espada se tratara. Salió disparada en gran tamaño. Lo que me ayudó a terminar la batalla contra aquellos cadejos. Cortándolos como desintegrándolos. Fue algo así. Como un filo celestial.
Qué buen hombre. Cerré mis ojos nuevamente, apretando la cobija de mi cama. Chicos, en serio, discúlpenme. Me siento muy apalizado por no poder hacer mucho en esta misión. Que diga. Siento que fracase por no poder haber traído todas las armas. Y también por no reaccionar a tiempo. Perdimos a muchos aliados el día de hoy. Compañeros que nos podrían haber servido de ayuda en controlar un arma. Antes de quebrarme, Renata se sentó al lado de mi cama, tomándome de la mano. Ambas estaban vendadas. Ella, a pesar de tener los ojos inyectados en sangre, comentó: No estamos enojados contigo. Es normal equivocarse. Yo me equivoqué millones de veces a lo largo de mi vida. Pero nunca lo veo como algo malo. A partir de ahí, puedes hacer una de dos cosas. O aprendes de tus errores y te levantas con mayor fuerza. O te dejas caer por ellos y permites que tu alma se apague. ¿Qué quieres hacer? Sus palabras me hicieron reflexionar, buscando la manera de aprender de este error, como también iluminándome en encontrar un camino para salir del problema que nos envolvía a todos. No quiero que mi alma se apague. Al contrario, quiero que este poder se vuelva mucho más fuerte. Pues entonces, levanta tu cabeza y sigue el camino Ender. Es lo que hago todos los días. Aunque a veces me arrepiento de las cosas que hice, nunca me detendré a mirar hacia atrás para vivir de ellas. Prefiero seguir adelante. ¿Entiendes lo que te digo? La manera en decir las cosas me heló la sangre. Pero también me hizo pensar con esa frialdad. Tan solo llevaba 2 días en este mundo. Y todavía no había entendido del todo las circunstancias de la situación. Aún era un chico que no se adaptaba del todo en el ambiente apocalíptico. No era como ellos. Si bien tenía una inmensa capacidad, mi mentalidad aún seguía siendo la de un civil asustado. Preparado para el combate, claro está. Pero no dispuesto a dar el 200% de mí, en un entorno donde aquellas adversidades abundaban. Respondí: sí, lo entiendo. Este mundo no es como lo conocemos. Es hostil y despiadado. Inmisericorde, si no actúo con más esmero moriré por esa falta de seguridad. Exacto. Ahora que tu cabeza está más clara, ¿tienes algo más que expresar? Esos enemigos son demasiado duros. Pero a pesar de que tenga un enorme poder, aún me siento perdido. Sé que puedo sacar más. Pero no sé cómo. Ahora mismo, si no aprovechamos la debilidad de Adela, ella se curará y las chances de ganarle se irán. No puedes sacar más solo Ender. Es normal sentirnos así cuando sabemos que no somos lo suficientemente fuertes. Me pasó lo mismo. Llegué a un punto donde topé con el techo de mis límites cuando entrenaba con la espada. Pensaba que mi habilidad no podía pulirse más. Hasta que descubrí que podría adaptarse o complementarse mejor con patadas de combate. No solamente cerrarnos en el mismo camino, sino encontrar alternativas que nos lleven a descubrir más de nosotros. A trabajar más duro nuestras mejores habilidades. Superar día y día los golpes fuertes del ayer. Y sobre todo, tener la voluntad, esforzarnos para llegar a superar nuestros límites. Terminarás muerto en este mundo si no haces esto. Por esa razón te cansabas muy rápido cuando corrías. Porque si bien estás entrenado para luchar, no estás acostumbrado del todo a lo que es un verdadero apocalipsis. Ahora bien, te pregunto a ti, ¿descubriste algo más mientras activabas tu poder? Cerré mis ojos, meditando el momento exacto de cuando me levantaba del suelo. Hablé en ese justo momento. Esta vez no fue coraje, sino la frustración misma que encendió aquella llama, junto a la necesidad de salir de aquel lugar. Además, previo a eso, sentí mucho frío en la farmacia. El ambiente friolento de la ciudad me trajo el recuerdo del momento más frustrante de mi vida. Dejé de hablar al encontrar el dolor perfecto que podía usarse en activar el poder. Ya lo entendí. No solo este poder se activa cuando el coraje o un sentimiento fuerte me inunda, sino también cuando aparece un dolor desde lo profundo de mi alma. Un dolor causado por los golpes brutales de la vida. Si no hay mejor manera de explicarlo. ¿Acaso será eso? Cuando los expreso de tal forma se activa ese inquietante poder. Lo pensé. Algo dentro de mí me decía que eso era una enorme posibilidad. Usar mi mayor trauma me haría más fuerte. El dolor de la adversidad nos hace más fuerte. Renata volvió a hablar. ¿Hay algo más que quieras decir? Sí.
Cuando estuvimos a punto de sucumbir a la derrota, me di cuenta que les conté mi historia con Angelina. Aunque creo que fui muy egoísta en no preguntarles sus vidas previas a este mundo. ¿Cómo eran antes de todo esto? Los chicos se quedaron pensativos. Sin duda mis palabras tocaron una fibra emocional que los hacía recordar y anhelar el pasado. Ni César o Renata contestaron. Pero quien sí lo hizo fue Violeta, quien se puso en medio de nosotros. Se sentó de golpe en la cama con fuerza. Si se hubiera impulsado más, se sienta encima de mi entrepierna lastimándome. Con aquellos ojos bien abiertos me sonrió, empezando a contar su historia, mientras no les quitaba la mirada de encima a sus pupilas dilatándose. Pues mira, yo nací en la avenida costera de Acapulco, pero en el hospital, no creas que en la calle, porque todos me dicen eso. Me desvío. Desde una edad muy temprana mi padre se fue de nuestra familia, no a comprar cigarrillos, sino que lo perdimos por culpa de su trabajo. Él era uno de los trabajadores de mantenimiento en una fábrica de químicos. Lastimosamente, aprendimos a la mala que las empresas nunca velan por el bienestar de sus empleados, y la constancia de estar en ese lugar le perjudicaron sus pulmones, lo que le hizo desarrollar una enfermedad letal en sus órganos. La sonrisa de Violeta se bajó. De nuevo sonrió, manteniendo una felicidad que no la hacía sucumbir a la crueldad de la vida. Desde ese día mi madre y yo tuvimos que valernos por sí mismas, porque la pensión de papá no era suficiente para que sobreviviéramos. Perdimos la casa donde di mis primeros pasos, pero aún así las frías noches no pudieron alcanzarnos, ya que nos fuimos a vivir con mi tía materna, quien desde muy pequeña ha sido como una segunda madre para mí. Por lo general vivía una vida bastante agradable, tranquila al principio en días de primaria. Cuando entré a la secundaria descubrí que tenía la capacidad de hacer buenos amigos, a pesar de que la gran mayoría de mis compañeros pensaban que era callada. En realidad soy todo lo contrario cuando estamos en confianza. También era la más aplicada de la clase. Cuando quieres que tu jefecita esté orgullosa de ti, rompes todos tus límites. Nadie se atrevería a burlarse de mí. Además, yo también era bastante popular. Todos mis colegas me admiraban por mi capacidad para resolver problemas matemáticos complejos y hacerlos reír. Soltó un par de risitas. Por otra parte, noté algo extraño en sus palabras. Sobre todo en la parte cuando dijo que nadie se atrevía a burlarse de ella. ¿Acaso era verdad eso? ¿O simplemente mentía para caer bien a los demás? Lo pensé así de inmediato. Sin embargo, no decidí hablar de un posible problema tan íntimo en frente de sus dos compañeros, quienes tal vez la tenían en un concepto de chica honesta. Decidí tomar eso como la verdad. Vaya, qué gran historia. Admiro que salgas de las situaciones con toda confianza. La razón por la que me he vuelto tan segura de mí misma es porque no dejo que las palabras de la gente me afecten y me depriman. Es por eso que siempre estoy convencida de que voy a ganar y que todo me saldrá bien. Mi sonrisa fue contagiosa para Violeta, quien por un segundo sus labios temblaron. Después se levantó de golpe de la cama. Ya, eso es todo lo que puedo decir. Le toca a uno de ustedes. Tú, César. No estoy de humor para contar mi vida, amigo. Quizás en otro momento. Lo siento. Sonreí mostrando confianza. Te entiendo. Observé a quien más curiosidad de los tres me daba. Renata. Esta vez dejé de sentir risas, para tener una cara bastante preocupada por ella. Porque a decir verdad, no podía ignorar el hecho de que esa chica tenía la mirada de mi madre. Además, como lo había pensado la primera vez que la vi. Su corte de cabello largo, lacio con flequillo, la hacía idéntica a mi madre. No podía decirle esto tan directo. Así que fui un poco más cálido con alguien tan fría. Sé que no era un mundo donde debes ser blando. Pero con los aliados quizás los lazos se fortalezcan más. Me dirigí a ella con sinceridad. Debo de admitir que eres una chica bastante fuerte. Y una gran líder desde que te conocí. Solo puedo decirte una cosa. Gracias por no dejarme en la adversidad. También por decirme las cosas como son. Pero a pesar de las circunstancias, me gustaría saber tu historia antes de que todo esto pasara. Aunque si te soy sincero, tengo miedo de que te enojes por decirte esto. Tu lealtad no se pasa por alto. Estoy orgullosa de tenerte en mi grupo. Y la razón por la que me gusta decir las cosas como son es porque todos en el grupo tenemos que ser honestos por cómo nos sentimos o qué les preocupa.
No quiero que a alguien le pase algo y me entere que fue por no decir nada. Ahora bien, ¿por qué temes preguntarme sobre mi pasado? No te cohibas. Sonrió. Renata había sonreído. Mis ojos parecieron regresar a los que tenía hace 10 años atrás. Pues esa sonrisa era difícil de olvidar. Era la de mi madre. La de mi progenitora que en este presente estaba calcada en esa chica. ¿Acaso Renata? ¿Ella era? Pregunté en mis adentros, sintiendo una sensación que ya hace bastante tiempo no brotaba. La de un hogar cálido. La razón es porque no deseo incomodarte al preguntarte por tu pasado. Además, si lo cuentas prometo decirte algo que he notado en ti y quizás te interese. Quizás tú y yo seamos más que compañeros y no nos hemos dado cuenta. No. Mi pasado es bastante desagradable. Pero si me preguntas, te responderé lo más honestamente que pueda. Y de qué me quieras decir. ¿Qué has notado? Está bien, te lo diré. ¿No has notado? ¿Que nos parecemos un poco? Se acercó más para analizarme. Mientras que César y Violeta la miraron a ella. Después a mí. Es verdad. Ambos se parecen. Se parecen mucho. De hecho, podría decir que ambos son dos caras de la misma moneda. Sí, Violeta. Ambos. ¿Están familiarizados? ¿O es verdad? No me di cuenta. Nuestros rostros. Somos casi idénticos. Como si fuéramos parientes. Vaya. No me había dado cuenta. En verdad somos como gemelos y yo siendo la hermana. De hecho es muy interesante que te hayas dado cuenta. ¿Qué más? Quiero saber cómo te apellidas, quizás eso nos diga algo. Bueno, mis apellidos son Castillón Guerra. ¿El tuyo? Fue como si me diera un ataque al corazón por su apellido. No tardé en contestar. Vidal Castillón. Fue como si sus ojos vieran un milagro y los míos también. ¿En serio? Preguntó sorprendida, dejándola con la boca abierta. Aquella serenidad que la caracterizaba se esfumó. Todo dolor o preocupación en mi interior desapareció. Solo pude seguir escuchándola. O sea, que somos primos. Me alegro por fin conocer a un familiar de casi la misma edad que yo. ¿Y tu madre aún está contigo? Porque mi padre decía que tenía hermanos. Pero la menor parecía que la tierra se la tragó porque no sabían mucho de ella. ¿Cómo está aquella tía? ¿Aún está contigo? Apreté los ojos con fuerza, expresando aquello en mi interior. No, ella ya no está conmigo. Y te pareces mucho a mi madre, a mi mamá, Aurea. Sin percatarme sentí como sus brazos me rodearon abrazándome con total calidad. De inmediato regresó un fuerte sentimiento de cariño muy similar al que sentía con mi madre. Pero ciertamente diferente. No pude evitarlo, también la abracé, aferrándome a que esa luz de mi amor regresara con ella. Que aquella soledad de huérfano sin ningún tipo de familia se esfumara con Renata. Alguien que finalmente derrotó los miedos de cuando era niño y me hizo sentir ese placer de pertenecer a un lado. Creo que incluso recordé mis raíces de dónde provenía. No lo sabía. Lamento mucho tu pérdida, pero ¿quién te crió todo este tiempo? Suspiré una vez más, preparando mi mente y corazón por volver a contar aquella tragedia. Te lo diré. Así lo hice. Se lo conté tal cual Angelina lo había escuchado, sin ninguna distorsión. Aunque lo único que jamás pude recordar fue el cómo habían quedado mis padres en aquel momento. Algo que no omitía por la crudeza, sino por el hecho de no recordarlo. Esta parte de mi pasado tan trágica hizo notar caras de lástima en César y Violeta, quienes veían atentos en todo momento este encuentro familiar que creía yo nunca existiría. Pero aquí estábamos. Ender, perdóname por no estar ahí. Por Dios, qué amargo se siente esto. ¿Cómo pude ser tan tonta en dejar a un lado a alguien de mi familia? Dios, qué estúpida. Siempre quise una hermana o hermano. Dejar de ser hija única. Y él estaba ahí esperándome. Pero perdóname, no tenía ni idea. Mi padre siempre dijo que de sus hermanos no sabían con exactitud a dónde fue a parar su hermana menor, ya que mis abuelos... Bueno. Renata hizo una pausa incómoda. ¿Mis abuelos? ¿Tengo abuelos maternos? Renata asintió con la cabeza pero no respondió. ¿Qué pasó?
¿Dónde está el resto de mi familia materna, los Castrillón? Bueno, Ender, nuestros abuelos aún siguen con vida, no los visitábamos mucho. Eso sí te lo puedo decir. Con respecto a los otros 2 tíos, no sabría decirte con exactitud debido a que mi padre era muy cerrado con su familia. Lo único que sé es que la hermana menor desertó de la familia. Por algo que no sé con exactitud por qué, pero simplemente se fue. Y no supieron más de ella. ¿Mi madre desertó de su propia familia? ¿O la expulsaron a ella? Pregunté enfadado. Un enojo que por primera vez tocó una fibra sentimental en mí. Tanto como si la hubieran insultado su memoria. Tranquilo, Ender. Créeme que si lo supiera, con gusto te lo diría. No guardo ningún secreto. Prima mía, si estás ocultando alguna verdad cruda que me destruya, estoy preparado para todo. Hablo en serio. Lo único que sé es que algo ocurrió entre nuestra familia que hizo marcharse lejos a tu madre. Dime ahora tú. ¿Ella no te dijo nada al respecto sobre su familia? Apreté mis labios, luego mis ojos, tratando de recordar algo. Pero es imposible tener pensamientos tan quisquillosos de tu familia en días de infancia. Lo único que podía ver en mi mente de ese entonces era un niño tranquilo y sonriente que ve a su madre como lo más amoroso del mundo. Así como su persona favorita, que lo ha cuidado y le ha enseñado muchas cosas desde que tenía uso de razón, con métodos de comprensión, amabilidad y sobre todo mimos. Comenté al borde de las lágrimas, que al unísono caían junto a la lluvia a raudales afuera de nuestro refugio. Lo siento, Renata. No lo recuerdo. Solo era un niño viviendo con su madre. Abrí mis ojos. Ella también los tenía cerrados. No es tu culpa. Ahora quiero saber ese motivo del por qué ella desertó de su propia familia. Extraño mucho a mi madre. Ya veo. Ya sé cómo esto te debe de afectar. Mi prima llegó justo a mi lado. Lo siento por tu madre. Sé lo terrible que es perder a alguien que quieres. Está bien sentir esa pérdida, pero lo más importante es siempre recordarlos. Y no solo eso. Siempre recuerde lo que te enseñaron. Nunca olvides la fuerza de tus sentimientos. Esa frase resonó en mi psique con la voz de mi madre. El mismo origen de mi poder. Me sequé las lágrimas. No quiero que nadie más pase por esto. Que nunca pasen por esta injusticia. Por ninguna. Aquellos que cometen injusticias a un inocente indefenso no merecen el perdón. Me recargué en la cama hundiéndome poco a poco en la profunda tristeza que creía haber derrotado hace años. No caigas, Ender. Comprendo del todo tu profunda tristeza. Pero no puedes caer en estos momentos. Vamos, amigo, sé que puedes seguir luchando a nuestro lado. Si tu madre supiera lo poderoso que te has vuelto, y las acciones de salvar a otros, sin duda estaría orgullosa de ti. No te dejes arrastrar por la depresión, Ender. Aún así, si piensas que no puedes salir de esa oscuridad, yo sí creo que puedes hacerlo. Porque eres el compañero más fuerte que he conocido. Ender, tienes una gran luz que puede ser la salvación de aquellos que no deseas que los injustos dañen. Deje de estar acostado. Lentamente me levanté de la cama, sintiendo como de mi pecho surgía algo. Aquel calor que se incrementaba al momento de activar aquel poder. Sí, es verdad. Ya no más. Ya no más recaídas. Dejemos a un lado la tristeza. Dejemos a un lado esa pesada desconfianza y comodidad del mundo anterior. Dejaré que mi propia voluntad me guíe en este mundo. Sin rechistar. Sin llorar. Y sin quejarme. Quienes deben de quejarse del dolor son los gobernantes, y clemencia por las injusticias que han cometido. No puedo estar aquí acostado. Debo de buscar la manera de incrementar el espíritu barbárico de una vez por todas. Espíritu barbárico. Así es como llamaré a este poder. Para recordar que un guerrero no se rinde jamás, y rompe su límite para ganar. Una vez más. Qué buen hombre. Alguien entró a la habitación. Era Ricardo, quien a pesar de tener gasas en su rostro y su brazo vendado sonreía. Me traes recuerdos de cuando yo era un recluta. También quería ser un policía disciplinado y bien entrenado para que ningún civil sufriera el abuso de un criminal. Pero por más que me esforzaba, fue difícil encontrar la manera correcta de aumentar la masa muscular de mi flácido y joven cuerpo. Camino hasta nosotros. ¿Has encontrado algún modo de activar ese poder sin que sea de forma inconsciente? Sí.
Quizás lo he encontrado, pero debo ponerlo a prueba, no puedo arriesgarme a usarlo a la suerte. Sobre todo si queremos atentar contra Adela. Sí. Es lo que estaba pensando. Pero es muy arriesgado. Recuerda que puede ser peligroso por los extraños enemigos que nos podremos encontrar en su castillo. Haré todo lo posible por brincar más allá del espíritu barbárico. Es más, lo haré ahora mismo. Me quite la sábana de mi cuerpo. Aunque al sentarme, el dolor llegó cual shock eléctrico. Aún así me lo tragué. Si puedes ascender un poco más de tu poder, serías de mucha ayuda en el ataque. Incluso existe la posibilidad de que tu habilidad en nuestras filas nos ayude a arrasar con ese haz de luz celeste con el que desintegraste a los cadejos. Uno de esos sería suficiente. No quiero meterte tanta presión, pero todo depende de ti. Me levanté. Pero enseguida volví a caer sentado en la cama. Trata de descansar mientras pasa la lluvia. Una vez termine te ayudaremos a que sueltes todo ese poder que se encuentra en tu interior. Confío en ti, Ender. Ricardo salió de la habitación, dejando un silencio. Renata lo rompió. De acuerdo. Si tú pudiste contar esa historia, admiro tu valentía. Les contaré qué fue de mí antes de llegar a este mundo. Así que estén atentos. Observamos a nuestra líder, quien cerró los ojos, respiró profundo, y una vez soltó el aire contó ese pasado que deseaba evitar. La razón del por qué he querido siempre un hermano es por el simple hecho de que soy hija única. Y no porque mis padres tuvieran falta de dinero para mantener a otro hijo, sino porque lastimosamente, mi madre batallaba bastante para lograr embarazarse. Gracias a su aferrado deseo de que ella y mi padre tuvieran un hijo. Nací 3 años después que ellos se casaron. Fue entonces que entre mi inocencia y las responsabilidades que en el futuro caerían en mí, fui criada con mucha disciplina. Por parte de papá. Nunca supe por qué desde un principio mis días de infancia no duraron tanto. Hasta que poco a poco fui sintiendo ese secreto crudo que guardaba mi familia. Si no mal recuerdo fue a mis 8 años cuando supe lo que era la infertilidad. En mi 8ª primavera soplé las velas de mi pastel. Y cuando mi padre me preguntó qué había deseado, le respondí con total confianza de un niño que aún no sabe las terribles enfermedades de la vida. Quiero un hermanito. A lo cual la felicidad de mi madre se desvaneció en lo absoluto, dejando una vibra muy pesada en el ambiente. Entonces mi padre me aclaró la duda del por qué yo debía cargar con el peso de la familia. Sobre todo por los negocios que, gracias al sudor de la frente de mi padre, pudo levantar para otorgarnos una vida más que digna. Hija. Lo siento, pero ese deseo es imposible. Tu mami, aunque más lo quiera su pancita, no puede crear a otro compañero de juegos. Lo siento. Fue suave al principio. Pero después me dijo que ante tal situación yo era la única que podía seguir con su legado en caso de que Dios terminara con la vida de uno de ellos o de los dos. Yo estuviera más que preparada en no dejar que nada ni nadie me quitara lo que me pertenecía. Me sentía diferente en ese momento. Creo que la soledad de no tener a alguien más para motivarme a seguir creciendo o a alguien a quien proteger me hizo apartarme más de la sociedad, en especial de la escuela. Mi actividad diaria era levantarme a las 8 de la mañana, salir de la escuela, asistir a la esgrima, salir a hacer mi tarea y estudiar para caer rendida en la noche y hacer lo mismo al día siguiente. Mientras que los fines de semana, en lugar de asistir al parque con mis padres o al cine con mi madre, los dos me empezaban a instruir en la rama de contabilidad, desde hacer pequeñas cuentas o empezar a leer libros de administración de empresas. Pero lo que más deseaba mi padre, la enseñanza que más me instruía a rajatabla, era la del liderazgo. Si tan solo conseguía dominar aquella habilidad según sus palabras, sería alguien indetenible, porque así ayudaría a otros. Me ganaría su confianza. O mejor aún, podría inspirarlos a seguir adelante en momentos donde los problemas fueran inmensos. Además, también me hizo saber que un líder no es quien ordena hasta presionar con estrés a sus subordinados, sino a guiarlos en situaciones donde se sientan perdidos o en callejones sin salida. Por esa razón no quiero que ninguno de ustedes guarde sentimientos en su pecho.
Si no expresan algo o alguna inconformidad, eso se puede convertir en una debilidad. Nadie debe flaquear en nuestro grupo, porque una sola oportunidad para el enemigo haría que todos sucumbiéramos no solo a la derrota, sino a la muerte misma. No lo entendía como niña, pero como adolescente fui comprendiéndola. No todos somos iguales. Algo que siempre nos exigían en mi secundaria era la perfección. Un estado que para serles sincero es inalcanzable. Aunque si bien uno puede acercarse a ella. Aunque lo que importa no es la meta sino el camino que recorres. Pues gracias al mismo rompes las barreras de tus límites. Por esa razón no es mejor acortar la meta sino aumentar el esfuerzo. Sin embargo, en mi interior necesitaba florecer algo. Tenía los medios para hacerme más fuerte, pero no el sentimiento. Aún no tenía aquella flama que me permitiera seguir adelante. Hasta que entre tantas opciones la encontré en el entrenamiento con mi espada. Siempre me gustó las películas de espadachines al igual que los cuentos de caballeros que portan una gran espada. Entonces en un combate me dejé llevar por todo lo aprendido. Podría decirse que me convertí en una, con mi espada contra aquel combatiente. 6 años y apenas me daba cuenta que lo que hacía falta en mi pecho era aquel sentimiento de competitividad. Porque con quien me enfrentaba era una chica que hacía menos a los demás. Esa cara arrogante pedía que le sacara todos los dientes. Y aunque fuera más hábil que yo, sabía que tenía que darlo todo en aquel momento contra el mundo. No pude creer el resultado final, pero estuve más que satisfecha cuando empecé a optar aquel sentimiento competitivo. Pero más pronto supe que de nada sirve tener aquello si no lo complementas con algo muy importante. Lo aprendí a la mala, porque semanas después fui derrotada en un concurso de matemáticas contra otra chica más serena y agradable que la esgrimista, pero sobre todo disciplinada. Su nombre era Verónica. De cariño le decía Vero. Sí, ambas nos hicimos buenas amigas. Supe que ella tenía una gran humildad. Cuando recibimos las medallas del concurso se me acercó y me dijo: no te sientas mal por ese premio. Lo hiciste bastante bien. Diste lo mejor de ti, incluso más. Darás todo de ti para el otro concurso. Porque se nota que eres alguien que desea seguir progresando. Quizás lo dijo por lo decepcionada que yo estaba, aunque esas palabras me hicieron sonreír. Lo intentaré. Es verdad que no lo hice mal, pero aún así no estoy acostumbrada a perder, es una mala maña que tengo. Lo intenté. Gracias por tus palabras amables. Me llamo Renata. Ella me ofreció su mano y me dijo su nombre. Desde aquel día ella me otorgó una enseñanza bastante importante. Si eres más disciplinada, te prometo que serás la mejor y sobre todo serás imparable. Lo seré. Lo prometo. Debo ser una digna heredera de mi familia. Nuestra amistad fue creciendo naturalmente. Sabía que esa chica de piel morena y ojos verdes rellenaría el hueco que alguna vez dejó el deseo de tener una hermana o hermano. Fue la primera vez que esa soledad fría de ser hija única se apaciguó un poco. Ambas teníamos vidas diferentes como si fuéramos contrapartes. Porque tenía el sueño que yo deseaba: ser diseñadora de modas. Pero la diferencia aquí es que los sueños no se priorizaban para mí. En cambio ella sí podía cumplir ese objetivo. Entonces no pude hacer más que apoyarla en lo que yo no pude hacer. Así fue hasta que ambas entramos a la preparatoria. Sin embargo, cuando creía que ella podría darme una perspectiva diferente del mundo apagado y grisáceo que veía antes de conocerla, supe que el mundo es hostil y despiadado a tal punto que es un depredador que se come tus sueños junto a los que amas. Eran vacaciones de verano. Habíamos salido por fin de primer año de bachillerato. Aquel fin de semana mis padres me dieron permiso para salir con ella. Tan solo quería un día entero en donde mis problemas se dejaran de lado. Donde pudiera ser yo misma. Donde tan siquiera, un poco, poder respirar y sentir un aire fresco. Invité a Vero a pasear en el centro comercial, llevamos algo de dinero para pasarla bien, pero sobre todo comprar los abrigos y pantalones de cargo que tanto nos gustaba.
Después fuimos a comer nuestro platillo favorito. Unos tacos. Y los churros que vendían en la plaza. Fue muy lindo, debo admitirlo. La tarde espectacular y un sentimiento tierno en cuanto a amistad. Pero cometí un grave error. Algo que mi padre me dijo que nunca hiciera. Que fuera a bajar la guardia y que nunca me confiara en la comodidad, sobre todo si me encontraba afuera en la adversidad. No me di el tiempo. Estábamos tan metidas en nuestro mundo de color de rosas que afuera la oscuridad nocturna llegó a nosotros sin avisar. Entonces tuvimos que volver a nuestras casas antes de que se hiciera más tarde y por ende estuviéramos más expuestas al peligro. Tomamos un camino que nos llevaría a una parada de autobuses con banquillo. Lo malo es que el lugar estaba sin ninguna alma. Las alarmas de mi cabeza me alertaron en todo momento. Aunque en mi primer contacto con la adversidad del mundo, como tal lugar, no quise moverme con la esperanza de que el autobús llegara en ese momento. Grave error. Porque pasaron más de 5 minutos. Y a pesar de que esperábamos, nunca llegaron por nosotros. No tenía opción. Debía llamar a mis padres. Entonces al sacar mi celular presentí como algo nos observaba desde nuestras retaguardias. Inmediatamente me volteé a ver y cuando lo hice me arrepentí bastante de haber salido aquel día. Resulta que un hombre con chaqueta negra y capucha sacó una navaja, pidiéndonos nuestras cosas y todo lo que traíamos. Intentando salir de esa situación solo pude decir que no tenía nada, que lo habíamos gastado todo. Pero esto solo fue peor, ya que ese mismo hombre nos dijo que teníamos más dinero. Una respuesta tal que me indicaba que desde ya hace un buen rato debió estar vigilándonos. Creí que saldríamos de ahí sanas y salvas. No fue así. Ese hombre brincó la banca, abalanzándose quitándome mi celular. Segundos después, acercarse a mi cuello para quitarme mi collar plateado. Por simple acto reflejo, desvié el brazo a otra dirección. Segundos que me dieron la oportunidad de que él bajara su defensa exponiendo su estómago. Entonces lancé una patada en ese lugar. Aunque no fue suficiente en sacarle el aire, solo empujarlo un poco. Situación que me llevó a ser desequilibrada de un tirón al suelo. Aquel golpe fue tan brutal que me vi en la necesidad de gritar por ayuda. Vi pasar mi vida por mis ojos al momento de que ese sujeto desenfundó un arma apuntándome. Cerré los ojos esperando lo peor. Esperando mi muerte. De un momento a otro antes de que aquel gatillo fuese jalado, algo llegó a salvarme en aquel momento. Verónica se interpuso en medio. No supe si por desviar el arma, o que ella usara su cuerpo para defenderme. Sea cual fuese el motivo, recibió de lleno el disparo, acto que la hizo caer a mi lado. Como también hacerme percatar de la tremenda estupidez que había hecho aquel ladrón. No estuvo ahí más de 5 segundos. Simplemente se echó a la carrera, alejándose de nosotras lo más pronto posible, dejándome con un susto de muerte el cual solo se incrementaba a medida de que veía la sangre de mi mejor y única amiga brotando a chorros. Temía, porque no tenía mi celular, aunque ella sacó el suyo con las fuerzas que le brindaba la adrenalina. Marqué de inmediato a la ambulancia. La maldita tardó más de 10 minutos en llegar, tiempo que era brutal. Vero solo estaba sufriendo y a tal punto que me decía que sentía ahogarse por dentro, como empezar a sentirse mareada y muy cansada, a punto de que perdiera el conocimiento. Empecé a escuchar las sirenas de la ambulancia a la lejanía. Parecían nunca se acercaban, aunque cuando Verónica cerró sus ojos las luces de enfrente nos iluminaron. Después de eso, la subieron a la misma. Los paramédicos hicieron lo que pudieron. Mi amigo llegó al hospital sin vida. El impacto de la bala perforó su pulmón izquierdo, causando una hemorragia y al mismo tiempo que la propia sangre lo inundara hasta que tuvo un paro respiratorio. Mi mejor amiga murió en agonía, por culpa de ese hijo de puta. Es un día que jamás voy a olvidar. El solo hecho de que me la arrebataran fue como si cortaran un lazo entre las dos que parecía irrompible, que solo la muerte podría ser capaz de hacer.
No me había dado cuenta que los propios seres humanos eran capaces de hacerlo. Sus sueños se marchitaron. Sus ojos se apagaron y una parte de mí murió. Una hermana menor de otra madre me fue quitada. Entonces supe que podría hacerle frente a la cruel realidad de una manera. Con la enseñanza de mi amiga. Ser disciplinada, que no hubiera un día donde no puliera mis capacidades. Tanto así que cuando me volviera a enfrentar a las injusticias de la vida las aplastaría como algo insignificante. Es por eso que cuando llegue aquí, deteste desde el primer día a los gobernantes como a Clemencia. Porque están tan invadidos en la locura oscura que es imposible darles el perdón. Y yo no quiero que ningún ser inocente pase por el infierno de la injusticia. Como tampoco quiero que ustedes pasen por eso. Pero si el destino nos unió como un equipo, quiero decirles que todos ustedes no son solo compañeros. Son milagros vivientes. La historia de mi prima me hacía ver lo adolorida que estaba por dentro. Dolor es perder aquello que tanto nos da motivación para seguir viviendo. El dolor va más allá de un simple estado emocional o físico. Es algo con lo cual una persona, sobre todo de corazón bondadoso, cargará para toda la vida. Es terrible. Pero entre agonías aprendí que a veces se debe pasar por lo peor, para conseguir lo mejor. Corazones heridos, jamás serán vencidos. Lo que nos mató por dentro nos hizo fuertes por fuera. Es admirable ver a estos chicos aún con vida. Firmes a sus convicciones. En esta vida, sin duda te puedes encontrar con personas increíbles. Con verdaderos guerreros, acuñados por la crudeza de la misma. El silencio incómodo que hicimos por ver salir las lágrimas de mi prima se rompió al momento que Violeta confesó una verdad. A veces es difícil ser la más sobresaliente de la clase. Cuando las personas ven que eres demasiado competitiva, se sienten intimidadas y quieren quitarte tu lugar. Es triste, pero es la verdad. Pero yo siempre acepto que otras personas pueden estar celosas de mí y siempre sigo adelante con confianza. ¿Estás diciendo que te envidiaban en tu escuela? El rostro de la honesta del grupo se vio decepcionada, rayando en una profunda tristeza. Sí es verdad, pero no los culpo. Siempre he dicho que, cuando otras personas ven mi persona, a veces simplemente se sienten celosos. El verdadero camino a seguir es no tener resentimientos. Si me odian, los entiendo. ¿Y ellos te hacían algo? ¿Te molestaban? Sí, eso también es cierto. No me gustó la forma en que me usaron a veces, pero solo un poco. Así que no me molestó demasiado. Pero me dolió cuando mis compañeros decían que era muy callada como antisocial. Eso me hizo sentir muy triste. Sin embargo, acepto que todo el mundo tiene derechos y opiniones diferentes. Así que no es culpa de ellos. Es mi problema ser capaz de aceptar que no todos te pueden entender y no todos pueden ser tus amigos. Adivinaré. Trataste de cambiar por eso. Ser más carismática con ellos. Y no funcionó. Eso también es verdad. Me sentí muy sola, muy triste. Quería tener más amigos. Por eso aprendí a hablar en voz alta, a sonreír y a mostrar que era como todos los demás. No digo que ese tipo de cosas no haya sido divertido en su momento, pero no hay nada mejor que ser uno mismo. Y eso es lo que yo siempre seré. Me alegro mucho por ti. Siempre puedes actuar como tú misma y te prometo que jamás te juzgaré o te diré algo que lastime tus sentimientos. Gracias. Eso es muy amable. Si eres capaz de aceptar la forma como yo realmente soy, bueno, me da esperanza. No me importa cómo seas. Solo me importa el corazón que lleves dentro. Y si eres alguien que lleva un corazón valiente, bueno y fuerte, entonces eres el tipo de persona que yo me esforzaré por proteger. Si alguna vez estuvieras en peligro, y si el corazón que llevas es realmente frágil, te prometo que te cuidaré, sin importar el tipo de persona que eres. Yo siempre te acepto y te quiero. Qué sincera y lindo de tu parte. Me has hecho sentirme querido. Ojalá hubiéramos sido amigos mucho antes de que toda esta tragedia ocurriera. Si tuviéramos la posibilidad de volver al pasado y volver a conocernos, yo me esforzaría mucho más por ser tu amiga. Me esforzaría mucho más para que siempre te sintieras querido. Pero no hay nada que se pueda hacer para corregir el pasado. Así que el mejor momento para buscar la felicidad es el presente.
No por algo me gustaba alegrar los corazones de los niños cuando trabajaba de payasita. Ahora conocen mi secreto. Qué lindo. Muchos dicen que la mejor medicina es la risa. Me caes bien, Violeta. Me gustan mucho tus chistes o expresiones. En serio, no creo que mis chistes sean tan buenos. Bueno, en todo caso, si crees en eso, te contaré algunos. Ya sea que te rías o no. Me esforzaré para que pasemos un tiempo agradable. ¿Va bien? Sí, cuenta los que desees. Aunque démosle tiempo a alguien que falta en nuestro equipo. César, vamos, viejo. Únete a la conversación. ¿Realmente quieres saber de mí, Ender? Pues... te lo diré. Pero primero debes mostrarme más confianza. Hagamos un trato. Si pones a prueba aquello que descubriste para activar tu poder, con gusto te digo mi pasado. ¿Qué te parece el reto? Lo observé con una mirada de retador y dije. Ya dejó de llover. Hagámoslo.